con Dayana, formaba parte de uno de los equipos interdisciplinarios del Ministerio, después Subsecretaría, y está en línea para charlar un ratito. Dayana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias Dayana. En principio contanos, ¿queda algo de lo que fue el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la provincia? ¿Algún, no sé, alguna dependencia, algún equipo? ¿Queda algo? Actualmente ya no queda nada de lo que es el Ministerio de Mujeres en la provincia. Nosotras fuimos despedidas el mes pasado, se terminó nuestro contrato el 31 de mayo y éramos el único equipo territorial que quedaba en la provincia del Ministerio. Así también les pasó a muchas otras provincias, digamos. Así que actualmente no se perdió lo que fue la posibilidad hasta de federalizar, porque lo que el Ministerio hizo fue hacer un ministerio federal, digamos, donde tenía equipos en todas las provincias, tenía sus anclajes territoriales, digamos, y bueno, ahora ya no queda absolutamente nada. Primero perdimos al equipo del Dorado en abril y en mayo finalmente el equipo que estaba en la ciudad de Posadas. Y contanos, ¿cómo trabajaba? ¿Qué cuestiones, qué funciones tenían ustedes en la ciudad? Bien, bueno, nosotros trabajábamos como un equipo interdisciplinario con abogada, trabajadora social y bueno, y con la psicóloga que soy yo, que era yo, y bueno, y era interesante el trabajo porque nosotros hacíamos entrevistas a personas en situación de violencia y podíamos hacer el acompañamiento, el seguimiento, además de poner en contacto con otros programas que contaba el Ministerio. En ese caso trabajamos mucho con lo que es el PAU, que era por violencias extremas, en caso de femicidio, articulábamos también con cuestiones de ANSES, por adendas, por asignaciones, digamos, muchas cosas y trámites interesantes que están por detrás para ayudar a resolver a la persona que está en situación de violencia, digamos. Por ahí uno no tiene en cuenta, pero que el Ministerio estaba como empezando a afilarse, me sale, ¿no? Como a ver esas entraditas y a poner en cuestiones en otras instituciones también cómo hacer para que algunos trámites puedan salir más fluidos para las mujeres, ¿no? Que estaban en situación de violencia económica, que habían perdido algún familiar, digamos, bastante interesante lo que sucedía. El programa Acompañar, también teníamos el acceso a la carga del programa Acompañar, articular con otros programas como el articular generar, que era para municipios. Todas esas son políticas públicas que estaba trabajando el Ministerio, que hacía que podamos fortalecer también lo que era el trabajo en la provincia, digamos, con el fortalecimiento de los dispositivos provinciales y también municipales. Todo era desde las políticas del Ministerio, digamos. Entonces, más allá del trabajo que nosotros hacíamos con las personas que acompañábamos, también veíamos cómo se iban fortaleciendo otras áreas institucionales, tanto de los municipios como de la provincia, y bueno, y estos otros organismos nacionales que inciden en lo que es el acceso a derechos en la vida de las personas en general, digamos, ¿no? Eso era lo que quería preguntarte, ¿no? Los procesos que fueron dándose, porque bueno, por un lado el trabajo de ustedes hizo, como dijiste, que muchas áreas se fortalecieran, que algunos intendentes crearan su propia área específica de trabajo con el tema y empezaran a articular más fuertemente con ustedes. Todo ese trabajo desaparece, digamos, se fuma, o cómo se continúa con algo que se desarticula así de esta manera. Sí, pero bueno, de alguna manera sí se fuma, justamente por ahí era nuestra preocupación y por eso se plantea el comunicado de ayer, porque a raíz del desmantelamiento paulatino que se fue haciendo del Ministerio y después de la Subsecretaría, obviamente el centro está en Buenos Aires, ¿no?, de la lucha de los sindicatos y demás por sostener y por el pedido de restitución de los trabajadores, pero en otras provincias como la nuestra no sucedió esto de poder visibilizar lo que estaba pasando. No hay un posicionamiento, no hay un comunicado, ni siquiera otras áreas de género se han solidarizado, digamos, con esta situación.
Entonces, a mí me alarma un poco eso, y es como que, porque es como volver a lo que estaba pasando antes de la existencia del ministerio, que son que estas áreas quedan como sin algo que les nuclee o que haga un seguimiento o que revise cómo se están llevando las políticas en relación a género en el país, digamos, ¿no? No hay algo que pueda hacer ese trabajo. Y en ese sentido se veía cómo el ministerio reforzaba eso y marcaba de alguna manera lineamientos que no es, digo, bajar línea, pero sí es poder poner en cuestionamiento, trabajar, revisar, no trabajar sobre la cuestión de género. Además, que ahora esas partes quedan sin ese trabajo, digamos. Pensaba que no es que la problemática haya desaparecido, que hayan descendido los indicadores como para decir que ya no se necesitan estas áreas, ¿no? Lejos estamos de eso. Tal cual, sí, estamos lejos de eso, y además que se puso mucho hincapié en todo lo que fue salud mental, porque es real que atravesamos una pandemia y que en relación a eso se puso más en voz la cuestión de salud mental, pero también con la cuestión del trabajo sobre las violencias también se fue profundizando la atención en salud mental y ver que era interesante e importante que las personas puedan acceder a esa atención. Entonces también no solamente el ministerio proponía como este equipo para ese acompañamiento y atención, sino que otros organismos de salud mental podían hacer interconsultas con nosotras, derivarnos los casos y hacer un trabajo en conjunto cuando se veía un tema de violencia de género más allá de una cuestión en salud mental. No sé si me queda claro, digamos, por ahí esa especificidad del tema. Inclusive hasta ahora nos siguen llegando casos porque derivados de instituciones públicas de salud mental para que nosotros podamos hacer el seguimiento en cuestión de la violencia. Entonces nosotros también veíamos, porque al principio se entiende como que la cuestión de violencia es tratada judicialmente. Y sí es una pata, la denuncia, la ruta de la denuncia, como la llaman, es real que es una herramienta, pero al mismo tiempo el trabajo en los territorios, en las comunidades, con los talleres, con las charlas de prevención y la atención psicológica, era algo que se venía como poniendo sobre la mesa, como que era importante esa herramienta y la gente lo iba aceptando y se iba trabajando. Y ahora con esto se vuelve como a cero en estas cuestiones que veníamos desnaturalizando, ¿no? Hay un datito, Day, que me parece interesante en algunas de las reuniones en las que compartíamos espacios. Ya no se reclamaba tanto por la abogada, que en otros contextos era como muy demandada, sino se empezaba a reclamar el trabajo de psicólogos, psicólogas en este caso, ¿no? Porque lo que se estaba dimensionando es la necesidad del abordaje de la salud mental, justamente. Tal cual, sí, y en esa misma línea, que parece como más difícil de ver, pero que también estaba pasando, era el fortalecimiento de los territorios, de las comunidades, con los centros de atención primaria, con las promotoras de género, con el trabajo que hacen las mujeres en sus comunidades, con relación a las tareas de cuidado. O sea, había mucho de fondo que se estaba trabajando y que estaba siendo visible, digamos. Entonces, el fortalecimiento de las comunidades también. Entonces, se empezaba a ver esa red que se iba construyendo, al igual que el fortalecimiento de estos procesos institucionales que decía, como ANSES, como el Ministerio de Salud, los hospitales, en donde se veía la necesidad de formación en género, así como la importancia que tomó la ley Micaela para que todos los organismos del Estado tengan la perspectiva de género trabajada para justamente poder identificar cuando llega una persona por dónde viene la situación, digamos, porque hay muchos trámites asociados a eso, como la asignación por embarazo, lo que hablaban de la accesibilidad y desde dónde se acompaña a las personas. Entonces, bueno, todo eso que se venía trabajando, que yo remarco esta temporalidad de 4 años en la creación del ministerio y el laburo en estas políticas públicas, fue un montón y fue como muy positivo, por más que no se haya bajado el número, por ahí viste que dicen, bueno, pero los números femicidios, pero
es que estadísticamente el ministerio tenía 4 años de creación, digamos, entonces era casi imposible que uno pueda pensar en bajar tasas grandes de violencia cuando en realidad recién se venía trabajando institucionalmente, digamos, entendiendo también las lógicas patriarcales y demás que sostienen a este Estado, ¿no? Yo les digo a mis compañeros que, bueno, ahora perdí un trabajo, pero también siento que perdí un derecho, porque que poder trabajar de esto era como algo revelador, ¿no? Bueno, estoy trabajando como psicóloga acompañando situaciones de violencia, pero también era como trabajando en la creación y la accesibilidad al derecho. Y bueno, ahora no, es perder el trabajo, pero también perder el derecho, digamos. Entonces es como, y yo creo que con las leyes bases varias otras áreas también van a sentirlo de esta manera, no perder el trabajo, pero al mismo tiempo estar perdiendo un derecho. La última pregunta de mi parte, al menos, vos al comenzar la nota hablabas de la situación en la que quedaron todos los trabajadores aquí en la provincia de Misiones. En algunos puntos del país, a algunos se les dio la posibilidad de ir a otro espacio de la actividad pública, digamos, a otros ministerios. Aquí todos quedaron directamente desafectados y con sus contratos vencidos. Sí, inclusive no tengo conocimiento de que se hayan reubicado otros trabajadores, porque en términos de números, en planta permanente en el Ministerio Nacional, en todo el país, creo que había solamente 100 personas. El resto de todas las personas que componían el Ministerio éramos contratados por monotributo, digamos, monotributistas, entonces simplemente se nos dio de baja el contrato. Claro. Y la gente de planta permanente todavía no ha sido reasignada, porque existe un núcleo muy pequeño del ministerio que ahora a fin de mes, o sea, al 30 de junio se terminan esos últimos contratos. O sea, ahora el 30 de junio se termina de desmantelar el ministerio y queda solamente esas 100 personas que estaban en planta, que hay que ver a dónde los reubicarían, pero ya no haciendo este trabajo, digamos, sería otro, porque inclusive se pensó en los CAG, pero también están pasando por esta situación. Claro. Así que al pasar al Ministerio de Justicia fue en donde se decide, y de hecho el Ministerio de Justicia es quien saca el comunicado del cierre del ex Ministerio de Mujeres. Y todo ese proceso es además muy muy violento también, ¿no? Porque la última subsecretaria plantea que se entera que iban a desmantelar o iban a cerrar la subsecretaría y ahí renunció, ¿no? Claro. Todo muy muy desprolijo, muy violento todo. Sí, tal cual. Nosotros también pensábamos y reflexionábamos sobre eso, porque desde que asumió el gobierno siempre fue silencio para las trabajadoras. Nunca nadie, ni siquiera de las subsecretarías, se acercó a hablar con los equipos de trabajo. Nunca vimos a nadie, nunca hablamos con nadie en estos 6 meses. Siempre nosotros hemos firmado 3 contratos de lo que fueron estos 6 meses. Inclusive hay compañeras que están siendo renovadas por un mes, ¿no? O sea, están firmando contrato en este momento, desde el contrato que vence ahora el 30 de junio, digamos, a ese nivel de inestabilidad y de incertidumbre, y el gobierno nunca dio las caras para con los trabajadores. Y después ver el modelo de renuncia de la subsecretaria, y nos damos cuenta que esto no es un manejo hacia los trabajadores, sino que internamente se manejan así entre ellos, digamos, ¿no? Entonces queda claro que no hay un manejo sobre las políticas públicas. Sí. Están poniendo la atención en otra cosa y no en lo que está pasando en las puertas de adentro del Estado, que cada vez está siendo más desmantelado y, digamos, ni siquiera con sus propios funcionarios tienen estos detalles de comunicar formalmente las cosas, ¿no? Claro. Y de un día para otro no estás más, digamos. Day, y mañana va a haber una conferencia de prensa. Sí, mañana va a haber una conferencia de prensa. Pedimos el acompañamiento a las organizaciones feministas y sociales que son la que construyen todo esto día a día, porque el Ministerio se fundó en base al movimiento feminista,
Así que pedimos a nuestras compañeras el acompañamiento de mañana para poder visibilizar y por lo menos que quede un registro, ¿no? De que acá sí existió el ministerio, que estuvieron las trabajadoras y que bueno, que ahora estamos sin trabajo, y contar todo esto que significa para nosotras el desmantelamiento de lo que fue el ministerio. Y además esto que vos decías también, que es real, se quedan sin el trabajo, digamos, ¿no? 800... 40. Mayoritariamente mujeres además, sí. ¿no? Sí. Y equipos que se han ido formando en los territorios de manera muy interesante también, así que da ahí toda nuestra solidaridad y mañana seguramente vamos a estar ahí en la conferencia de prensa. Muchas gracias. Un abrazo. Dayana Galeano es psicóloga, era parte del equipo